Bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre actuación y medidas de acción frente a la COVID-19 según nuestro plan de vigilancia y prevención y control. Esta presentación la hemos dividido en 4 ítems. El primero, definiremos algunos conceptos de COVID. En el segundo, hablaremos sobre lo que son los equipos de protección personal. 3, medidas de prevención instaladas. Y 4, el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Primer punto, COVID-19. Conceptos generales, forma de contagio y síntomas. Como todos conocemos, el COVID-19 es un virus que ocasiona una enfermedad infecciosa que va a producir una enfermedad respiratoria tipo gripe o influenza, como se le conoce, con variados síntomas. Actualmente esta propagación se da principalmente de persona a persona. Al momento han existido dos variantes de mucha importancia. En primer lugar, la Delta, que esta variante es 2 veces más contagiosa que las anteriores que hemos tenido y puede causar una enfermedad más grave a nivel respiratorio, incluso complicarse con la pérdida de la vida. El mayor riesgo de transmisión siempre se va a dar entre las personas que no se hayan vacunado. La segunda variante, que es la que ha generado esta última tercera ola, estamos hablando de la variante de Omicron, es la que se propaga con más facilidad que las otras, ¿no? Pero la diferencia es que no llega a causar una sintomatología muy severa o una enfermedad grave en general. El COVID-19 se transmite a través de vía aérea de persona a persona. Como podrán observar, cuando una persona enferma tose o estornuda, esta se disemina a través de gotitas por el medio ambiente. Algunas de ellas pueden caer en algunas superficies y es ahí donde existe otra forma de contagio a través del tacto de otra persona, ¿no? También es por eso las recomendaciones que se brinda de siempre usar la mascarilla cuando compartamos ambientes y estemos realizando actividades como hablar o gritar o cantar, donde hay mayor expulsión de estas mencionadas gotitas en el aire. Los síntomas y signos del COVID-19 son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular o fatiga. También se asocia tos seca y dolor de garganta. Cuando ya presentamos algunos niveles de alerta que nos invita a ir inmediatamente al centro de salud, es cuando se agrega la dificultad para respirar. En casa, ¿cómo podemos valorar esto? Pues simplemente a través de un oxipulsímetro que colocamos en el dedo y con eso mide nuestra saturación de oxígeno. Si este nivel llega a menor de 95, tenemos que acudir al centro de salud. Cabe aclarar que no todas las personas presentan los síntomas. Algunos incluso no llegan a presentar sintomatología. Es por ello que siempre en esta normativa se invita a que todos pasen por una evaluación médica en un centro de salud. Como segundo punto, medidas de prevención ante el COVID-19. ¿Cómo reportar un caso COVID-19? En primer lugar, debemos identificar cuáles son los síntomas ante esta enfermedad, como son dificultad respiratoria, fiebre, aumento de temperatura, dolor de garganta, dolor muscular y tos seca. En segundo lugar, generar nuestro autorreporte a través del link del HRM que figura ahí en la pantalla y que todos ya tenemos conocimiento. Ahí ingresaremos lo ya anteriormente mencionado y por último reportar a nuestro jefe inmediato sobre este evento, sea sospecha, sea que tengamos los síntomas y posteriormente acudir a un centro de salud, sea del MINSA, sea de salud o en todo caso llamar al 107 del servicio de salud, que es la línea COVID-19, para informar al respecto y a la vez recibir orientación de una posible atención. Las medidas de prevención que podemos llevar en casa son el lavado de manos, que es una parte muy importante de la higiene, conservar nuestro distanciamiento social, que la recomendación nos brinda es que sea de 1 metro a 1,5 metros. El uso de mascarilla también es importante, no solo dentro del hogar cuando tengamos una persona sospechosa o con síntomas, sino también al desplazarnos en el exterior o al acudir a lugares conglomerados, ¿no? Hablando de este punto, debemos evitarlos, salvo mayor excepción. Y por último, conservar en nuestro domicilio o en la oficina ambientes ventilados.
Una de las formas más efectivas de prevenir no solamente este tipo de enfermedad del COVID, sino muchas de ellas, es un adecuado lavado de manos. Este se debe realizar exclusivamente con agua y con jabón por mínimo de 20 segundos. Primero debemos frotar palma con palma, luego entre los dedos, detrás de las manos, ¿no? Es decir, dorso con dorso, los pulgares un movimiento rotatorio, detrás de los dedos y finalmente las uñas sobre la palma de la mano. Concluimos con un frote también leve de muñecas y por último enjuagar y secar con abundante agua y un papel descartable respectivamente. La vacunación contra el COVID-19 al momento ha demostrado haber cumplido uno de sus principales objetivos, como es prevenir la enfermedad y disminuir la gravedad y mortalidad. No solamente al vacunarnos nos protegemos nosotros, sino también a nuestra familia y a nuestros compañeros o nuestro entorno. Estas vacunas han demostrado la seguridad y eficacia de las mismas, ¿no? Si bien es cierto, puede provocar efectos adversos como todo medicamento, pero en este caso depende mucho de la constitución de cada persona. Al momento, la tercera dosis de la vacuna es fundamental para estar protegidos, ya que no solo aumenta la respuesta inmunitaria de nuestro organismo, sino también que mejora la protección contra las formas graves del COVID-19 y a la vez también nos mejora contra aquellas nuevas variantes del COVID-19. Entonces debemos estar siendo conscientes en cumplir con esta tercera dosis al momento según nuestro esquema nacional. Al momento, las campañas de vacunación contra el COVID-19 han surtido efecto protegiendo a nuestra población. Esto no lo libró de que hubiera mitos al respecto, como por ejemplo que la vacuna nos contagiara el COVID-19. Esto no es cierto, ya que esta vacuna contiene solamente un fragmento del virus. Ahora, mencionaban también que no era confiable por haberse producido demasiado rápido, pero estas vacunas han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud a través de estudios científicos que cumplían con las 3 fases de investigación requeridas, dándoles confiabilidad y seguridad. Mencionaban también que cuando le vacunarían recibirían un microchip, pero los cuales no se han empleado a través de las vacunas hasta el momento. Es por ello que no solo a nivel mundial, sino también dependiendo de cada país, hubo pronunciamientos al respecto. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva el 22 de noviembre de 2021 emitió un pronunciamiento sobre la situación de las atenciones a unidades de cuidados intensivos y esta concluía que el 70-90% de los pacientes en UCI son los que no estaban vacunados o tenían una dosis incompleta. Muchas de las personas que resultaron contagiadas por el COVID-19, sea en el trabajo como en la comunidad, no solamente afrontaban el tema de su estado de salud física, sino también fueron muchas veces etiquetados por otras personas. Estas acciones conllevan a que las personas muchas veces no buscaban una atención médica inmediatamente para no ser definidos o etiquetados, ¿no? Evitaban adoptar comportamientos saludables, como no lavarse las manos constantemente, toser o estornudar sin usar el tapabocas o mascarilla, o ocultaban la enfermedad para evitar la discriminación. Nosotros implementamos medidas de prevención a través de nuestros canales o fuentes oficiales, tanto del gobierno como de la empresa, ¿no? Para evitar esas noticias falsas y desinformación. Otra de las medidas a tomar o que se realizaban es expresarse adecuadamente con referencia al contagio del COVID-19 con los compañeros. Si bien es cierto, se trataba de mantener la confidencialidad, pero sino tratarlo de una forma adecuada. Nosotros recomendamos que, como toda persona que está pasando por un cuadro de enfermedad, ser empáticos y solidarios es la mejor actitud que podemos llevar con nuestros compañeros, ya que es una situación muy difícil, definitivamente. Así que no discriminemos, todo lo contrario, ayudemos y orientemos a quienes lo necesiten. El tercer punto, equipos de protección personal, cómo debemos usarlos y qué cuidados debemos tener
frente al COVID-19. Uso correcto de mascarillas. A través de los estudios se han definido dos formas de emplear los respiradores. Podemos optar por los KN95, los N95, que son más del ambiente hospitalario, y también las FFP2. A la vez, también podemos emplear una mascarilla quirúrgica, pero encima de esta, una mascarilla de tela o comunitaria. Obviamente que debe cumplir con las regulaciones que envía el ministerio. Estas mascarillas se tienen que utilizar siempre ajustando bien el seguro de la nariz. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, podemos anudar las orejeras para así garantizar un mejor sellado y proteger nuestras vías respiratorias. Protector facial. Si bien ahora su uso ya no es obligatorio, podemos aún mantenerlo como una barrera de protección, sobre todo cuando acudamos a lugares de mayor conglomeración de personas o al desplazarnos en las unidades de transporte público. Esto como una medida de prevenir el contagio. Como cuarto y último segmento de esta charla, hablaremos sobre lo que es el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Disposición básica 1. Asegurar la ventilación en los ambientes de trabajo. En primer lugar, debemos identificar aquellas fuentes de agentes que causan enfermedad, como son las bacterias, los virus, los mohos y los hongos. Como segundo punto, debemos adoptar controles de ingeniería. Para ello consideremos flujos de aire continuo, de entrada y salida, fuentes de ventilación natural y artificial, espacios de aire libre y ventanas con aire libre de ventilación. Tras ello, debemos generar aquellos mecanismos que aseguren esta ventilación, como pueden ser ventilación del aire interior, tratado con estrategias de limpieza y desinfección. Una de las alternativas es implementar la desinfección con luz ultravioleta. En segundo punto, ventilación del aire interior tratado con estrategias de limpieza y desinfección, como un sistema de ventilación mecánica a través de extractores de aire. Y por último, la ventilación del aire interior de forma natural, con espacios abiertos o al aire libre. En la disposición básica 2, que es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, lo han dividido en 5 pasos, de los cuales ya hemos tratado los 2 primeros. El tercero sería la ficha de sintomatología que autorreporte a través del HRM en nuestro caso. En el cuarto punto manejaremos los casos COVID-19 y por último, en el quinto, la valoración de aptitud para el retorno al trabajo. Manejo de casos COVID en el ámbito comunitario. Si identificamos una persona con síntomas, inmediatamente debe acudir al centro de salud o informarlo a través de los canales ya mencionados anteriormente. En el triaje de dicho centro hospitalario, si tiene signos de alarma, debe pasar una prueba diagnóstica en la emergencia. De acuerdo al criterio de los médicos, puede ser tomada una antigénica o una molecular. Posteriormente, si es positivo, debe permanecer en dicho establecimiento de salud el tiempo que el personal médico considere. Si este paciente con síntomas no presenta signos de alarma, hay 2 caminos. Si es mayor de 60 años, tiene vacunación incompleta o presenta comorbilidades, es decir, enfermedades que pueden complicarse con el COVID, tiene que pasar una prueba antigénica. Si sale negativa, obviamente va a domicilio y se realiza el seguimiento monitoreo a través del área de salud de la empresa. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. Si es positivo, igual va a domicilio o a un centro de aislamiento temporal, por ejemplo la Villa Panamericana. Allí le van a realizar el seguimiento según corresponda, también por un plazo de 10 días. Si es una persona menor de 60 años, sin comorbilidades y con vacunación completa, pasa a domicilio, se le realiza el monitoreo, pero este periodo de aislamiento va a ser solo de 7 días. En el caso de personas que no presenten síntomas o asintomáticos con una prueba positiva, pasan a aislamiento domiciliario por el espacio de 7 días. Y con ello
Posteriormente a estas finalizaciones de aislamiento, se valora su reincorporación. ¿Cómo se manejan los casos de contactos con personas con COVID-19? En el caso de las personas que habitan con personas positivas al COVID, hay tres situaciones. Personas con vacunación incompleta identificadas en el triaje del centro de salud pasan al manejo o aislamiento domiciliario. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. Si son personas mayores de 60 años o con comorbilidades o enfermedades que puedan complicarse, también su manejo o aislamiento es de 7 días de acuerdo a la evolución de síntomas. En estos casos, siempre se sugiere tomar una prueba molecular al tercer día. Dependiendo del resultado, procede a aislamiento domiciliario, pero si tenemos un resultado negativo de la prueba molecular. En el caso de personas que no tienen factores de riesgo y cuentan con su esquema de vacunación completa, es decir, las 3 dosis, no van a requerir aislamiento. En la disposición básica 3, que aborda los puntos de lavado y desinfección de manos obligatorio, señala que el empleador debe asegurar una cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos y alcohol de uso libre para los colaboradores. Debe estar ubicado al ingreso al centro de trabajo y contar con señaléticas o carteles que indiquen cuál es el método adecuado de lavado y desinfección. Esto es muy importante y puede ser pregunta del test al finalizar este video, como que es el uso de alcohol no reemplaza al lavado de manos. Siempre debemos tener cuidado en mantener nuestras manos limpias. En la disposición básica 4 aborda el tema de sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Acá nos menciona diversas actividades como las que venimos realizando, por ejemplo, actividades de capacitación, las cuales se difunden a través de diversos medios o canales, como son el HRM, los correos, los grupos de WhatsApp. También en el tercer punto, el uso de mascarillas, que es obligatorio en la jornada laboral. El cuarto punto que menciona educación continua son las medidas de prevención que se van diseminando o difundiendo a diario en los diversos medios, tanto en el trabajo como en la comunidad y en el hogar. Por último, siempre recordar la importancia del reporte de los síntomas de COVID-19 en el quinto punto, sea de casos intradomiciliarios o en el grupo familiar. Y por último, el tema de estigmatización y discriminación, que lo abordamos entre las medidas preventivas, unas láminas atrás. La disposición básica 5 sobre medidas preventivas de aplicación colectiva aborda lo siguiente. Número 1, el tema de reuniones y capacitación, que esto incluye a los trabajadores que realizan trabajo presencial, en el cual deben mantener el uso correcto y permanente de las mascarillas. Asimismo, tomar en consideración que está totalmente prohibido ingerir alimentos. ¿Qué aspecto debemos considerar también en los comedores, vestidores, ascensores y transporte? Por ejemplo, el distanciamiento debe mantenerse mínimo de 1.5 metros en lo posible. En caso de comedores o ambientes, usar barreras físicas o turnos para el personal. 3. La promoción de medios digitales. Como ya ustedes conocen, tenemos nuestras plataformas del HRM o los grupos de difusión de WhatsApp. En el cuarto, las barreras físicas en puntos de atención al cliente, por ejemplo, mamparas, pantallas para mostradores, además de nuestro uso permanente de la mascarilla. Por último y no menos importante, tomar siempre en consideración que tanto gestantes como lactantes deben realizar trabajo remoto, de preferencia hasta los 6 meses posparto. El médico ocupacional va a evaluar la continuidad del trabajo remoto y si no es posible, debe retornar a los puestos de bajo riesgo de exposición. No olvidar siempre que estos casos deben ser reportados oportunamente para un mejor control. Disposición básica 6. Medidas de protección personal. Este tema ya lo abordamos, pero cabe recalcar el uso obligatorio de nuestras mascarillas comunitarias de tela asociado a una mascarilla quirúrgica
o, de darse el caso, un respirador KN95. Se les mencionó que adicional podemos mantener el uso de nuestra careta facial para asegurar nuestra protección frente al virus. Dependiendo de cada actividades, pero generalmente son en el ámbito de trabajadores de la salud, es donde emplean el resto de equipos de protección que podemos ver en esta lámina. Está por demás mencionar que el uso de la mascarilla es de carácter obligatorio. En la disposición básica 7, que aborda el tema de vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de COVID-19, hay ciertas medidas, entre ellas el control de temperatura aleatoria, el plan de salud mental para conservar el adecuado clima laboral y el seguimiento y monitoreo de los trabajadores con síntomas respiratorios o confirmados, así como la valoración médica para el retorno o reincorporación a labores. En este segundo punto del plan de salud mental se han implementado diversas medidas preventivas. Dentro de las medidas de salud mental implementadas están la difusión de los boletines a través del HRM, a través de los grupos de WhatsApp. En ellos podrán identificar, como ven en la lámina, algunas entidades relacionadas además de depresión a temas de ansiedad laboral. Además, se han distribuido en estos grupos también los correos o números de contacto del área de salud ocupacional, así como también de los servicios que brindan la línea 107 de salud, por ejemplo, para abordar estos temas. Es muy importante nuestra salud mental, ya que no solamente garantiza, como el título de la lámina, un clima laboral adecuado, sino también un buen desempeño de la persona a través de la interacción que tiene en su grupo familiar. ¿Qué es un grupo de riesgo? Un grupo de población de riesgo está constituido por aquellas personas que, debido a ciertas características biológicas, físicas o sociales, tienen mayor probabilidad de contraer determinadas enfermedades. Esto relacionado al contexto de COVID-19 que vivimos, son aquellas enfermedades que van a tener mayor riesgo de complicarse, no solamente a nivel pulmonar o respiratorio, sino también a nivel sistémico e incluso que puede llevar a la muerte. Dentro de este grupo de enfermedades tenemos las siguientes: enfermedades pulmonares crónicas, como el caso de la fibrosis pulmonar, por ejemplo, enfermedades renales crónicas, enfermedades que afectan a nuestro riñón, incluso que nos llevan a tener casos de diálisis, enfermedades cardiovasculares crónicas, como las arritmias, diabetes, ya muy conocido este cuadro, personas con VIH o que padezcan de hipertensión arterial, sea con tratamiento o no controladas. También personas que tienen alteraciones en su sistema de defensa, como el caso de la artritis, de esclerosis múltiple, o personas con obesidad. Este grupo es muy importante y merece atención controlada en los centros de salud, y a la vez por determinaciones de grupos de salud deben permanecer en labores de tipo remoto, por lo anteriormente mencionado. Por último, recordar que nosotros somos responsables de nuestro estado de salud. Si nosotros nos cuidamos, esta epidemia puede llegar a su conclusión lo antes posible. Si nosotros nos cuidamos, protegemos a nuestro entorno. Si nosotros nos cuidamos, protegemos a nuestra familia. Entonces, sigamos siendo responsables, sigamos manteniendo una actitud positiva ante estos efectos adversos. Muchas gracias por su atención.